integrante del comando Olegario Charló Espileta, cuyo representante es Ana Iris, y también somos integrantes de la familia Miranda Leiva. Hoy es el día número 19 de esta protesta anticomunista en este albergue estatal del Grupo Empresarial ACUBA, en el que exigimos derecho a la vivienda para nuestra familia, ya que llevamos 2 años y 9 meses desplazados sin hogar. Este albergue se encuentra ubicado en la calle Cristino Naranjo, entre 4 y 6, reparto Ciudad Jardín. Y como decíamos, hoy es el día 19 de esta protesta. Hasta ahora se mantienen los ciberataques de los ciberchivatos, esto en las redes sociales, los chivatos comunistas en las redes sociales, las ofensas, los ataques morales y políticos. Se mantiene el asedio y hostigamiento físico aquí alrededor del albergue, la vigilancia por parte del Estado vestido de civil y del MININ uniformado y en vehículos. En el día de hoy se mantiene un poco más, se ha incrementado la vigilancia, igual que la presencia de los chivatos de los grupos de respuesta rápida merodeando, porque hoy aquí en la ciudad de Holguín la dictadura comunista continúa con su farsa electoral, entre comillas, ya que hoy toman posesión el supuesto gobernador, nuevo gobernador de Holguín y su vicegobernadora. Ahora no me acuerdo, siempre se me olvida el nombre del tipo voy a anotarlo. Además de esto, el intendente del Poder Popular de Holguín, Junior Torres Almaguer, represor corrupto, se mantiene en silencio. Se niega a cambiar nuestra vivienda. Como ya decíamos, el Poder Popular entregó una respuesta por escrito donde se comprometía en un proceso justo, entre comillas, a cambiar la vivienda en un proceso que duraría solo unos meses. Ellos cambiarían la vivienda por otra ubicada, igual que la nuestra, en el centro de la ciudad de Holguín y con tamaño y condiciones similares. Hasta ahora esto no ha sucedido. Este mes, el día 24 de este mes, se cumplen 2 años de que nuestra familia, de que estamos hacinados, nosotros 6, en un pequeño cuarto sin ventanas, aquí en este albergue estatal de Cuba. Llevamos 2 años aquí en el albergue y en total 2 años y 9 meses desplazados sin hogar. Seguimos pidiendo, por favor, un SOS a las personas de buena voluntad que nos ayuden a visibilizar, porque lamentablemente hay personas que son espectadores morbosos, que están simplemente testigos a ver lo que va a pasar de malo con uno, porque ellos creen que vamos a terminar mal y en definitiva nosotros tenemos fe en Dios. Las personas que no vayan a ayudar, que no estorben, así que los amigos estos o supuestos amigos, las personas que son amigos en las redes sociales o los que solicitan amistad, si publican otras cosas o tienen publicaciones de cualquiera menos de nosotros, que hagan el favor y se eviten la deshonra de nosotros tenerlos que bloquear o de eliminar la solicitud de amistad. Ayúdenos a visibilizar, como hemos pedido en estos días. Estamos intentando contactar con el abogado de Derechos Humanos Juan Carlos Vargas de la Fundación para la Democracia Panamericana y nos ha resultado imposible. Hemos intentado contactar también con la señora Rosa María Payá y no hemos podido. También estamos solicitando, si alguien tiene algún correo o conoce de algún portal de internet del Parlamento Europeo donde se puedan enviar las denuncias de respecto a violaciones de derechos humanos, le agradeceríamos que nos lo envíen por privado. Porque ya que se mantiene el silencio, tenemos que seguir luchando por todos los medios. Mientras tanto, lo que toca es, a pesar de la represión, nosotros, como hemos denunciado, vamos a mantener esta protesta anticomunista que exige nuestro derecho a la vivienda hasta el final, hasta que se solucione hasta el cambio de la casa o hasta que perdamos la libertad y la vida. ¿Tiene algo que decir? Abajo la dictadura comunista. Abajo. Libertad para todos los presos políticos. Libertad. La familia Miranda Leiva exige derecho a la vivienda.